de las charlas de mi padre, el Rebbe Rashab. La salida de Egipto se dice Yetziat Mitzrayim. En el éxodo de Egipto, en el éxodo de Egipto hasídico, existe el precepto de narrar el éxodo verbalmente. Hola, Eduardo. Que esto significa relatar cuentos hasídicos y percibir la historia en lo más íntimo del ser. Y explica, hay que saber que cada historia es una lección en la vida. Cada historia debe producir una buena cualidad, un entusiasmo interior por Hidur Mitzvah. Hidur Mitzvah quiere decir hacer la mitzvah con belleza, más allá de la obligación mínima. No cumplir la mitzvah porque hay que hacerla y listo, sino cumplir la mitzvah con ganas, con entusiasmo, con belleza, y permitir que se sienta el sendero agradable de la enseñanza jasídica. O sea, y realmente uno lo ve, perdón, voy a levantar algo que se me cayó. Y realmente uno lo ve, que nos acordamos de una historia, y a veces esa historia, ese maíz jasídico de un rebe, o de un familiar, de otro yehudí, esto nos da el entusiasmo, a veces el coraje para enfrentar situaciones que se nos presentan, porque se nos presenta algo y vemos, yo escuché que a tal y tal le pasó, y tuvo la fuerza, la voluntad para poder superar este obstáculo, o superar esta situación, este trance, o esta situación difícil. O sea que un maize, una historia de nuestro pueblo, de nuestros ancestros, o de nuestros correligionarios, por decir de alguna forma, no de forma política, sino de forma de otros Yehudim, eso nos ayuda a sobrellevar mejor la vida y tener una mejor calidad de vida. Y ya que estamos hablando de maíces, vamos a empezar con una historia que después la vamos a desarrollar, porque es una historia que termina con un peirush, una explicación en uno de los versículos de la Parshá de esta semana. Este maíz pasó en Montreal, hace muchos años atrás, supongo que habrá sido en los años 50. ¿No? El que lo contó no dijo justo la fecha, pero era en las épocas donde Montreal, que hoy en día hay una comunidad judía muy fuerte, pero no me refiero económicamente, sino una comunidad judía fuerte en instituciones. Hay un montón digamos como Buenos Aires, que tenemos todo tipo de instituciones, y Ashkenazim, Separadim, Hasidim, Mitnagdim, y en cada uno con sus subdivisiones tenemos Baruch Hashem todos, y todos son fuertes y van creciendo. En esa época todavía no era así. Este maíz se pasó un viernes a la noche de Parshat Re, de la Parshat de esta semana. Pasó en la casa, ahí en una casa en Montreal, donde la gente se reunió para hacer un tipo fabrengen o algo así. No estamos hablando de Hasidim, por ahí había Hasidim también, pero no es puntualmente. Y justo ese Shabbat tuvieron una visita ilustre. La visita ilustre era el rabino Schneor Kotler. El rabino Schneor Kotler fue Rosh Yeshiva en una de las yeshivot más grandes en Estados Unidos, que está en la ciudad de Lakewood, muy famosa, es en New Jersey. Mucha gente fue a estudiar ahí a Lakewood. No son Hasidim, pero bueno, hay grandes sabios de la Torah allí. Hoy en día hay Hasidim también y estudian Hasidut también. Bueno, cuando este rabino Kotler estaba ahí en esa reunión de Yehudim, él escuchó la siguiente historia.
que había, en ese momento había en Montreal una comunidad ashkenazí y una comunidad sefaradí. La comunidad ashkenazí era más fuerte económicamente hablando. Vino la comunidad sefaradí al ashkenazí y le comentaron, estamos construyendo la escuela o algo que ver con la escuela. Entonces le fueron a pedir a los ashkenazim si los pueden ayudar, siendo que los ashkenazim eran más fuertes en ese momento. Entonces ellos le contestaron, mire, eran épocas que recién arrancaba todo, ¿no? Mire, nosotros apenas podemos juntar para solventar nuestras instituciones. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar para darles a ustedes? Esto escuchó el rabino Kotler. Entonces el rabino dijo lo siguiente. Hay un pasuk, hay un versículo en la parshá de esta semana que tiene que ver justamente antes que habla del qué animales son kasher y cuáles no son kasher. Lo voy a leer textualmente porque es interesante. Al comienzo del capítulo 14 del libro de Devarim, de Deuteronomio, dice así: Banim atem lashem elokeihem, ustedes son hijos de Dios vuestro Señor, lotit godedu, no se harán tajos ni harán calva entre sus ojos como señal de duelo por el muerto, como hacían los emoritas. ¿Qué dice ahí? La costumbre era que como señal de duelo los pueblos se mutilaban el cuerpo, se hacían tajos, que eso era una señal de duelo. Viene la Torá, dice, ustedes son hijos de Hashem, ustedes no tienen que hacer esto. Y eso es lo que explica Rashi. El rabino Kotler les dice, pero hay una Gemara, hay una parte del Talmud que dice sobre este versículo, lo explica así: lo titgodedu viene de la palabra agudá. Agudá es una unión. Lo titgodedu, no hagan ustedes como diferencias entre unos iudim y otros iudim. En un español, en un castellano acá muy coloquial, diríamos que no haga cada uno rancho aparte, sino que todos tienen que ser como un solo bloque. Esto entiendo que no quiere decir que no pueda haber Ashkenazim, Separadim, cada uno tener su comunidad, pero que no haya, yo con esto no me meto, yo con esto no me doy, no, sino que sean un solo bloque. Hay otras explicaciones sobre este versículo. Por ejemplo, el Ora Haim Kadosh dice que cada alma, cada neshama tiene un shlichut a este mundo. Entonces viene a este mundo, cumplió su shlichut y tiene que volver. No hay que hacer esas señales de tajos y esas señales de duelo como hacían los emoritas u otros pueblos tal vez. Después está la explicación del Maral de Praga, que dice que también basado en lo que dice el Talmud, que el pueblo de Israel es como un cuerpo humano grande. Entonces, cada parte es importante y es fundamental. No podemos separar una parte de la otra. A ver, digamos, si alguien tiró, qué sé yo, miren, a veces estamos en la mesa y volcamos algo. Digamos que lo volcamos con la mano izquierda. Va a venir la mano derecha, le va a pegar a la mano izquierda porque volcó algo que había sobre la mesa. Pero esto no lo podemos hacer. ¿Por qué no Porque es lógico, somos todos parte de un mismo cuerpo. Si lo hicimos con la pierna derecha, con la izquierda, con la mano derecha, con la izquierda, con el cuerpo, con la parte de adelante, con la parte de atrás, ¿qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia, somos todos un solo bloque. Entonces le dice Rabban Kotler, le dice a los Yehudim,
No se puede hacer separaciones. Acá me viene a la memoria una historia que seguramente la conté, pero es bueno recordarla, que en los años 40 el rebe anterior vio en uno de los periódicos, creo, locales judíos, que estaban por rematar una de las yeshivot más emblemáticas que había en Estados Unidos, que era la yeshiva de Torah Badad. Y se necesitaba una suma muy importante. Creo que lo mandó al Rebe, pero este detalle no me lo acuerdo exactamente. Pero sí el Rebe anterior hizo un cheque, o mandó a hacer un cheque, y mandó a pagar, a cubrir la deuda para que no rematen la yeshiva. Y les mandó decir así: no crean que yo les mando este cheque porque tengo plata en el banco y no sé lo que hacer con ella. Esta plata es para cubrir las necesidades de mis instituciones. Imagínense, en los años 40 era durísimo mantener una institución. El rey anterior le dijo: esta plata yo la tengo para mí, pero no puedo permitir que rematen una yeshiva. Esto lo contó gente de la yeshiva Torah Badad. En Lubavitch no se sabía. Se supo a través de ellos. Después ellos fueron y cubrieron, pagaron hasta el último centavo. Baruch Hashem, les llegó la brajá y pudieron pagar todo. Estos somos los Yehudim. Pero viene Rabbaron Kotler y él él pregunta, aparentemente las explicaciones, normalmente, y el Rebbe siempre también lo trae, cuando hay varias explicaciones sobre un solo versículo, tiene que haber una relación, una conexión entre todas las explicaciones. Pero acá no se entiende cuál es la explicación. Una explicación de que dice Lote Godedu, no se hagan tajos en su cuerpo, no mutilen su cuerpo cuando hay un fallecido, como señal de duelo. Y otra dice, no hagan ranchos aparte, no se separen, como que no se distancien las comunidades. Viene Rebanon Kotra y les explica, y acá tuvieron la respuesta de qué es lo que tenían que hacer. Les dijo, en realidad es todo una sola cosa. Siendo que el pueblo de Israel es como un cuerpo humano grande, entonces si nosotros nos mutilamos, ¿no es cierto? O mejor dicho, si nosotros nos separamos, es como que nos estamos haciendo tajos, nos estamos mutilando a nosotros mismos. No es que si una Keilah se va para un lado, otra Keilah se va para el otro, y no hay relación, no se ayuda una con la otra, no intercambian ya sean maestros o rabinos o administradores o lo que sea, o en el Betacneset. Si no hay una mancomunión entre todos, entonces estamos haciendo lo que hacían los emoritas, nos estamos haciendo tajos, nos estamos rasgando nuestra piel. Y esto es algo que no se puede hacer. O sea, cuando hay otro Yehudí, cuando hay otra institución que necesita, que requiere de ayuda, no importa que uno también está apretado, hay que buscar la forma de cómo podemos ayudarlo, porque no podemos dejar de que si otra institución está construyendo una escuela, tenemos que alegrarnos, no decir, ahora vamos a tener competencia. Al contrario, seguro que va a haber más chicos y vamos a tener más necesidades para poder albergar, y si hay más chicos, hay más necesidades, se necesitan más escuelas donde albergarlos. Muy interesante esta respuesta. En fin de los años 1700, cuando surgió el movimiento jasídico, no es aquellos que leyeron la historia seguramente escucharon y saben, pero los que no leyeron la historia sabrán que, o les hago saber ahora, que no fue fácil. Cuando vino el Baal Shem Tov
Y el Baal Shem Tov empezó a difundir el hasidismo y las sendas del hasidismo y las enseñanzas del hasidismo por todos lados. Primero estaba el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov estaba en Mezribush. Después vino el Maggid de Mezrich. Y después los alumnos se fueron dispersando por todos los alrededores. Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Hungría, Moldavia, qué sé yo, todos los países que estaban ahí alrededor. Incluso después llegaron hasta los países más de la Rusia interna, ni que hablar que para Europa también. Entonces, en ese momento, dentro de los que seguían un judaísmo tradicional, que en ese momento lo llamaban Misnagdim, Mitnagdim, contreras, porque eran contreras al movimiento hasídico, hoy en día se lo llama más, especialmente en Israel, se lo llama Litaim o Litvishe, como que viene más de una doctrina que nació en Lituania, la doctrina del Musar. Bueno, son distintas formas de estudiar y seguir a Hashem. Por supuesto, estamos hablando de que son al Pi Torah, de acuerdo a la Torah. El líder de los Misnagdim, de los Mitnagdim, era el gran rabino Rabbi Eliyahu de Vilna, más conocido como el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna, él no sabía exactamente qué eran los Hasidim. Y vinieron y le hablaron, le dijeron muchas cosas que no tenían nada que ver con la realidad. Muchas mentiras, les cambiaron cosas hasta tal punto que le hicieron creer, o muchos pensaron, que los Hasidim vinieron a innovar. Innovar no la forma como profesar la Torá, sino ahí el estornudo, sino para hacer cambios. Y eso no se podía permitir. Entonces, ¿qué hicieron? Los grandes rabinos de esa época, o muchos de los grandes rabinos, hicieron un heirem. Excomulgaron al movimiento hasídico. Hay un gran sabio, había un gran rabino que se llamaba Rabbi Moshe Sofer, o Schreiber, conocido como el Hatam Sofer. Él tuvo un hijo, Abraham Binyamin, creo, que se llamaba el Hatam Sofer, y un nieto que se llamaba Rabbi Shloime Sofer. Eran todos grandes rabinos, y Rosh Yeshiva, etc. De hecho, uno de mis tatarabuelos había estudiado con el Hatam Sofer y después por todo un maíz que hubo se fue a vivir a Jerusalén y de ahí de Daich y ahí vino la parte de la familia de mi abuela, de mi bobe. Pero volviendo a este tema, muy conocido el Hatam Sofer. Este era el nieto, el Rabbi Shloime Sofer. Este le escribió en un libro y en el libro compila, se llama Juta Meshulash, y en este libro él compila un montón de cosas, hechos, maíces que pasaron en aquella época. Y él cuenta justamente todo este conflicto que hubo entre los Hasidim y los Mitnagdim. Entre los grandes rabinos hubo dos que no firmaron contra los Hasidim. Uno era muy famoso, se llamaba Rabbi Chaim Soloveitchik, o Rabbi Chaim de Brisk. Era muy famoso, escribió libros, un Rosh Yeshiva muy grande. Y otro era el hermano que se llamaba Shloime Zalmen que le decían, de Volozhin o de Brisk, de Volozhin le decían, porque así, ahí habían nacido. Bueno, le fueron a preguntar a este Rabbi Zalman de Volozhiner, le preguntaron, ¿por qué no firmás vos el decreto contra los Hasidim? Entonces él les explicó de esta manera. ¿Cómo quieren ustedes que yo firme? Y le empezó a decir esto. ¿Se acuerdan la historia? Seguro que se acuerdan. La historia de Abraham Avinu.
nuestro patriarca Abraham, que él tenía un hijo, un único hijo, el hijo que recién lo tuvo cuando tuvo 100 años. A los 99 años se hizo el Brit Milá. Y a los 100 lo tuvo a Isaac. Su esposa tenía 90 años cuando nació Isaac. Cuando Isaac tenía 37 años, viene Hashem y le hace una prueba terrible. Le dice, agarra a tu hijo, a tu único hijo, al hijo que vos amás, y tráelo como, elevalo como ofrenda para mí. Y Abraham rápidamente, a la mañana siguiente, se levantó temprano, como dice Vayashkem Abraham Baboker, Abraham se levantó temprano a la mañana, y él mismo ensilló al burro, y él mismo preparó todo lo que necesitaba, y fueron al lugar donde Hashem les estaba indicando, que el lugar es donde está hoy en día el Bet HaMikdash, donde está el monte del templo, llamado Monte Moriah, y lo llevó a su hijo y lo preparó. El hijo también estaba de acuerdo, así se aprende de un versículo de la Torá. Y cuando estaba a punto de degollarlo, de elevarlo como una ofrenda para Hashem, vino un ángel de Hashem y no lo hizo. O sea, y no lo degolló. Le dijo, no lo hagas. Hashem solamente quería probarte. Entonces explica este Rabbi Zalman Volozhiner. Dijo, dijo así, Hashem le dijo que lo haga. Después vino el ángel y le dijo que no lo haga. ¿No es cierto? El ángel de Hashem. Acá es justo al revés. Acá viene el ángel de Hashem y me dice, escribí, firmá un decreto para excomulgar a los Hasidim. ¿Cómo puedo yo excomulgar, sacarme de encima a alguien que es como yo, un hermano mío? ¿Cómo me lo puedo sacar? Si me lo quiero sacar, que no venga el ángel de Hashem, que venga Dios mismo a decírmelo. Pero si no viene Dios, yo no me puedo tirar contra uno y contra otro Yehudi. Y no firmaron, ni él ni el hermano, que eran dos grandes de Israel. Y esta es una enseñanza para todos nosotros. La enseñanza de cuánto tenemos que amar a otro Yehudí. Y no pensar para mal, como dice el Tania. El Tania pregunta, la Torá por un lado dice tenés que amar a todo Yehudí. Por otro lado dice que si el Yehudí se porta mal tenés que odiarlo. ¿Cómo puede ser? Y el Tania contesta, tenés que amar la parte que está bien y tenés que odiar la parte que está mal, pero la parte que está mal del otro. La buena, fortalecela. Y lo que está mal, trabaja, ayúdalo para que esté bien.